Nativa. Atención, el fiscal de la Corte Penal Internacional es Karim Khan, le está pidiendo este lunes al tribunal que emita órdenes de captura contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, es el primer ministro en realidad de Israel, Benjamín Netanyahu, pero también contra el líder de Hamas, se llama Yashar Sinwar, a ambos por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Es decir, la decisión no es solo contra el gobierno de Israel. Es la noticia urgente a esta hora desde Europa. Enrique Rodríguez. Es un largo escrito que acabamos de conocer y donde se puede leer textualmente que sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Yahya Sinwar, jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, más conocido como Dave, comandante del ala militar de Hamas, y Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamas, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra. Y es una lista bien extensa: el exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de lesa humanidad, toma de rehenes como crimen de guerra, violación y otros actos de violencia sexual, tortura, otros actos inhumanos, trato cruel, ultrajes a la dignidad de la persona como crimen de guerra en contravención del artículo 8.2 en el contexto del cautiverio. Pero también esta decisión se extiende a dos de los principales líderes israelíes. De hecho, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Dice que sobre la base de las pruebas reunidas tiene elementos razonables para creer que tanto Netanyahu como Gallant tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra: hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionadamente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física, homicidio intencional en contravención de artículos, asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil. La lista es muy extensa. Su oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina. Si esas órdenes van adelante, si esas órdenes internacionales de captura van adelante, evidentemente sería más problemático para los responsables israelíes, quienes en la práctica no podrían hacer ningún tipo de agenda internacional. Bien es cierto que los líderes de Hamas tienen una agenda internacional muchísimo más limitada, pero desde luego es un giro ciertamente importante al conflicto que está azotando a Israel y Palestina, y sobre todo a los últimos acontecimientos después de la toma de rehenes y de los ataques de Hamas el pasado mes de octubre. Así que el titular es ese: va a solicitar Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, esas órdenes de captura para los principales jefes de Hamas, pero también para el primer ministro israelí y su ministro de Defensa, Néstor. Sí, esto lo que pasa automáticamente, Enrique, es que los proscribe a ellos de salir de territorio palestino, en el caso del líder de Hamas, y de territorio israelí, en el caso del primer ministro Netanyahu y su canciller. Pues eso es lo que parecería, insisto. Hamas tiene una agenda internacional mucho más limitada, pero para los líderes israelíes, desde luego, esto es absolutamente inédito. Nunca habíamos visto nada como esto, y estamos hablando de el líder del país, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien en la práctica no podría visitar países extranjeros porque podría ser inmediatamente detenido para ser puesto a disposición de la Corte. Desde luego es un giro realmente importante, y que veremos qué afectaciones tiene y qué reacción tiene desde los dos bandos, porque como estamos contando, no solo es a Hamas y es al gobierno israelí, a sus dos principales cabezas, Néstor. Enrique, gracias. Esta es la noticia urgente. Repito, la Corte Penal Internacional toma la decisión esta mañana, por iniciativa de su fiscal Karim Khan, de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu, pero también contra el líder de Hamas, el señor Sinwar. 6 de la mañana, 21 minutos.